En este vídeo te mostramos una breve selección de algunos momentos de una de las ponencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Zhuang Zimiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. La conferencia completa duró 1 hora aproximadamente. Continuamos con el Congreso Zhuang Zimiao, esta primera edición 2022 de Acupuntura y Medicina Tradicional China. El siguiente ponente va a ser Fabián Mena, desde Ecuador. Él es médico, diplomado superior en salud y terapias integrativas, especialista y magíster en acupuntura y moxibustión, tecnólogo en medicina tradicional andina, acreditado como terapeuta alternativo en el MSP, docente del curso abierto de fitoterapia de la Universidad Andina Simón Bolívar y del posgrado en acupuntura y moxibustión. Docente de la Cátedra de Salud Intercultural, Universidad Central del Ecuador. Y hoy va a participar con la ponencia con el título Ancestralidades China y Andina, coincidencias en el abordaje del cuerpo y sus tratamientos. La medicina tradicional china y la medicina tradicional andina reconocen dimensiones energéticas e intangibles de la existencia humana y del proceso salud-enfermedad. En esta ponencia, el doctor Fabián Menas abordará las coincidencias en los sistemas energéticos de ambas tradiciones ancestrales de salud, con el fin de plantear nuevas opciones terapéuticas desde visiones no positivistas de la salud. Bueno, pues bienvenido, Fabián. Muchas gracias por participar en el Congreso. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, primero, para mí, qué gusto verte, Carlos, y para mí un honor estar compartiendo con ustedes, ¿no? Y me acojo a ese llamado que dijo el doctor que estuvo antes que yo de la humildad, de los conocimientos, de ese compartir, y también esa apertura, agradecerle para, como nos dijo, ¿no? Que en cualquier momento, en cualquier situación, él está pendiente para nosotros los compañeros, y yo creo que ese debe ser el ambiente y la forma en que nos manejemos en estas medicinas, que no son solamente medicinas, sino son maneras íntegras de ver al mundo de otra forma, que quieren aportar a la humanidad una visión nueva. Entonces, bueno, yo les cuento un poco de mi camino. Yo soy médico, hijo de médicos, nada de medicinas alternativas y menos aún medicina china, ¿no? Hay que ver que de aquí de Ecuador para llegar a la China tenemos que primero viajar 7 horas a Europa y de Europa otras cuantas para el Asia. Es decir, estamos tan alejados y bueno, entonces el abordaje de la medicina tradicional china en mi camino fue como parte de mi búsqueda personal, de esas otras formas de encontrar la salud desde puntos de vista no positivistas. Eso por un lado. Por otro lado, también fue aquí en Ecuador como mestizo, como mezcla de la cultura europea con la cultura americana. El mismo hecho de estar hablando español, que es la lengua que me permite dirigirme a ustedes, por un lado, y por el otro lado, la vivencia con los Andes, con las montañas, con los apus, con las plantas. Me gustaba también como el doctor citaba a los yachaks de la Amazonía, ¿no? A los chamanes que iban desde Lindao hasta Shenmen haciendo un masaje para ir aclarando, ¿no? Entonces algo así fue lo que ahí me llevó a hacer este abordaje. Mientras voy estudiando medicina tradicional china, me doy cuenta que muchas de las bases fundamentales del conocimiento chino es lo que nosotros vivimos aquí también en América, en Latinoamérica, con nuestros hombres y mujeres de sabiduría. La ventaja es que los hombres y mujeres de sabiduría aquí en el Ecuador todavía están vivos, a pesar de los tiempos de la conquista, de la colonia y de la república, se pudo, las nacionalidades y pueblos supieron guardar estas formas de sanarse, de tal forma que en la actualidad los pueblos y nacionalidades indígenas en mi país, en lo político, tienen un peso enorme y en lugar de ser una civilización, una cultura que se vaya viendo cada vez más pequeña por el paso del tiempo y el progreso, más bien es al revés, cada vez son más fuertes, son más numerosos, son más trabajadores y tienen más importancia política. Y pienso que la importancia política es una de sus aristas, porque las otras son las formas de vida que responden de una manera clara a las necesidades que le aquejan al ser humano en este momento. Con esa introducción vamos a hacer la presentación. Entonces, primero vamos a hablar para entender un poquito de este diálogo transparadigmático intercultural de lo que estamos viendo aquí. Estos 3 dibujos que nosotros vemos aquí está el dibujo de la célula, ¿no? Es el dibujo que parece que es el que más nosotros conocemos y compartimos y pensamos que ahí están las leyes de la vida. Aquí este otro lado que tenemos acá es el octograma de Fuxi del cielo anterior. Entonces, entre el octograma de Fuxi y la célula, nosotros estamos viendo cómo son las leyes que rigen la vida, ¿ya?
Y aquí en el centro tenemos una gráfica que es la chacana andina. Esta chacana es una matriz que nosotros tenemos coincidencialmente de 8 puntas, de 8 lados, al igual que el octograma de Fouché. Y nosotros tenemos aquí también esta división entre lo yin y lo yang, así como este camino de la energía, ¿no? Entonces vemos que ninguno de estos dibujos es una razón absoluta, sino es una forma de apreciar la realidad. Nosotros apreciamos la realidad de esta manera en Occidente, pensándole desde la célula, desde lo positivo, desde lo que podemos ver desde el microscopio. Cuando nosotros hablamos en medicina tradicional china, hablamos de lo energético, de las energías, y estamos hablando del chi. En cambio, si es que nosotros hablamos desde lo andino, hablamos no solamente de lo físico o solamente de lo energético, sino que vemos una dimensión más que es la espiritualidad. Para la cosmovisión andina, que es muy similar a la cosmovisión china principalmente, hay una diferencia fundamental, que pensamos o que vemos que todo está vivo. Entonces tenemos que entender que si es que yo quiero comprender bien cómo es la medicina ancestral andina, tengo que entender todo esto, ¿no? La tradición oral, el conocimiento de los abuelos y sobre todo que está encriptado en plantas sagradas. Y entonces eso fue un camino de conocimiento también para mí, reconocer y buscar el conocimiento de los sabios, del conocimiento de primera mano a través de las plantas enteógenas, de la tradición oral, de las conversaciones con los abuelos. Pero hablando de paradigma científico, de este modo el paradigma logra instaurarse en el inconsciente para controlar el pensamiento consciente y actuar como un organizador lógico del núcleo de ideas que representamos a través de las teorías científicas, mitos, etcétera. Es la teoría de complejidad de Morin. Pero para ustedes que han seguido un paradigma diferente que es la medicina tradicional china, entonces sí entienden cómo un paradigma norma los estados de vida y las condiciones. Ahora, la ventaja que yo tengo acá es que estudié el paradigma occidental, o lo que al menos llaman aquí paradigma occidental, ¿no? Como ser estudiado en la cuna de la occidentalidad. Después estudié el paradigma médico chino y ahí puedo entender cómo es la diferencia transparadigmática. Y esas diferencias transparadigmáticas me llevan a entender el paradigma andino. Entonces, primero yo aprendí el paradigma chino tan lejos, a miles de kilómetros de Ecuador, para darme cuenta que había un paradigma también aquí en mi tierra. Pero eso es importante, ¿no? Porque así vamos descubriendo y aumentando el conocimiento. Entonces, el positivismo, que es donde nos manejamos en Occidente, es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos, es decir, reales, perceptibles, sensorialmente verificables, ¿ya? Pero nos damos cuenta que la realidad del ser humano, una parte, la mitad es lo sensible y la otra mitad es lo insensible, lo que no se ve, lo que no se toca. Por otro lado, contraponemos con una característica también filosófica en categorías filosóficas occidentales, que es el vitalismo, que habla que el vitalismo es una teoría protocientífica. Claro, no va a ser ciencia porque ciencia, el concepto de ciencia actual está basado en el positivismo. Entonces, lo que no puede ser cuantificado, medido en el paradigma positivista no es ciencia, pero puede ser ciencia en otros paradigmas científicos, que ya estamos nombrándolos, como el naturalista taoísta de la China, como el naturalista andino de aquí de América. Aquí viene este dibujo de acá para ya meternos un poco más en colación luego de hacer las diferencias transepistémicas, ya comparar lo que hablamos aquí, ¿no? De la ancestralidad china y de la ancestralidad andina. Y luego esto va a aterrizar en la medicina tradicional china a través de la visión del cuerpo. Y arriba, entonces desde el psique también se proyecta, digamos, nuestra energía sexual, ¿no? Desde el primer chakra y va subiendo. Los vórtices que fueron identificados a través del masaje, que entonces esa mezcla de culturas que yo veo que es lo que nos permite integrar el conocimiento, ¿no? A través de esta matriz de pensamiento que es la medicina tradicional china. Yo les agradezco mucho y les agradezco sus participaciones también. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, Fabián, por tu ponencia. Un placer, la verdad es que es algo muy difícil de acceder a estos conocimientos de la medicina andina y poder compararlo con la medicina tradicional china. Me ha resultado súper interesante, la verdad. Además, sí, veo hay varios comentarios de participantes que comentan que gracias y que es muy interesante, sobre todo porque realmente las enseñanzas originales que muchas veces indagamos en la medicina china y nos remontamos a
textos o cánones milenarios, nos remontamos a tradiciones orales que han pasado por linajes de generación en generación. Y yo personalmente, por ejemplo, me fui a vivir a China buscando también parte de estos conocimientos originales y he ido descubriendo que muchos de estos conocimientos originales también han habido guardianes o se han preservado en muchos otros lugares del mundo, aparte de China. Y de hecho, los fundamentos y las bases, pues como has demostrado, son muy similares. Es decir, en la esencia, los conocimientos comparten mucho de su sabiduría porque al final de lo que van es de comprender al mundo, el origen de qué es la vida, cuáles son qué es la energía, cuáles son sus dinámicas, cómo se protege la vida, cómo preservar la salud, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Fabián, por lo que nos has transmitido desde Ecuador. Si quieres unas últimas palabras antes de que pasemos a la siguiente ponencia y te vuelvo a agradecer enormemente tu participación en el Congreso. Gracias, mi querido Carlos. De mi parte, invitarles acá a mi tierra para que vengan a conocer esto, para los que quieran, dentro de un contexto ritual, ver esos conocimientos encriptados en las plantas sagradas, el ver cómo todavía está presente la ancestralidad, ¿no? Y yo creo que para nosotros que estamos acá es más difícil darnos cuenta y ver que los sabios todavía están vivos y están, ¿no? Entonces, es un caminar y sigamos descubriendo que yo veo que estas vertientes ancestrales son la siguiente respuesta para los problemas de la humanidad. Entonces, un fuerte abrazo con todos y que Diosito les bendiga. Esta ha sido solo una selección de algunos de los momentos de las ponencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Suen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. Si quieres saber próximas fechas y detalles de los próximos congresos o saber más sobre las ponencias, consúltalos en congresosuensimiao.com o en proyectomtc.com/congresosuensimiao. Gracias.